¿Qué tal? Buen día, o buenas tardes, o buenas noches a la hora que nos veas. En este miércoles 24 de marzo de 1976, hace 45 años atrás, Argentina entraba, se ha dicho muchas veces, ¿no?, en la etapa más negra, más oscura, más sombría de su historia reciente. Se cuentan por decenas de miles los desaparecidos. Eh, por ahí da un poquitito de pudor hablar de los otros efectos de la dictadura, también los tuvo, ¿no? La pretensión de sofocar el arte, la cultura, la libertad de expresión, el endeudamiento, la entrega del patrimonio nacional, eh, la aniquilación, declarada como principio de este llamado proceso de reorganización nacional, la aniquilación de la subversión. Subversión que era, bueno, era lo que consideraran que fuera subversivo. Entonces, es un tema que todavía tiene muchas heridas abiertas. Alrededor de 300 señores y señoras de mi edad todavía no se han reencontrado con su historia, porque son aquellos bebés apropiados que fueron arrancados de su seno familiar, sus vidas rotas, sus vidas robadas. Y en esta jornada queríamos proponerte, a través de una figura o de una persona, una pequeña gran parte de aquella historia. Y hemos elegido a Rosalía Garro. Para muchos, para muchas, la negra es un ícono de militancia, de peronismo, de lucha, de momentos difíciles. La negra nos dejaba el 10 de septiembre del año pasado, después de una larga enfermedad, primero una ACV y después alguna otra complicación. Nunca perdió la sonrisa, nunca dejó de ir a votar, nunca la dejamos de ver ahí en la escuela Mary Graham, juntándose con los vecinos, con los electores, hasta donde pudo siempre, hasta el último aliento siempre. La negra que algunas cosas las contó y otras se las guardó. Y nos enteramos por vía indirecta, ¿no?, de atrocidades que tuvo que pasar, torturas, ¿sí? Torturas psicológicas y físicas. Como tantas otras personas, como tantos otros hombres y mujeres que fueron víctimas de la dictadura. Y aún así a la negra le tocó la mejor. ¿Cómo la mejor? Sí, porque la negra estuvo presa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La negra no fue chupada por la dictadura. ¿Sabés qué era ser chupado por la dictadura? Era que te capturaba un comando entre las sombras y no había un solo papel que acreditara quién te llevó, a dónde te llevó, dónde estabas. Y así se contó la historia de la mayoría de los 30.000 desaparecidos en este país. A la negra le tocó estar detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional con toda la crueldad que significa haber terminado en el penal de Devoto. Varios años ahí en el penal de Devoto. La negra después tuvo una activa vida en democracia, recontra vida activa en democracia. Tuvo contradicciones, fue contradictoria. ¿Y sabés qué? Fue genuina en sus contradicciones. Porque la negra siempre se movió desde las tripas. Y esta etapa ya me tocó atestiguarla como periodistita, recién haciendo los primeros palotes. La negra que renunció a la afiliación del PJ cuando se armó la estampida detrás de Roberto Basualdo en el 2003. Y se fueron varios peronistas con Roberto, porque Roberto era el vicepresidente del partido.
fue un cisma. Y con Roberto se fue la negra. Y recuerdo un dirigente también muy, muy veterano, no sé si puedo decir que era César Gioja, no lo digo por las dudas, que me dijo a este periodistita, la negra no se puede ir. El lugar de la negra es acá. Y me emociono de recordarlo. Y a lo mejor en ese momento uno no entendía de qué estaban hablando. Y estaban hablando de toda esta historia. ¿Cómo no va a estar en el peronismo la negra? La negra volvió. Porque, claro, no conocía otro lugar que no fuera el PJ. Y después se opuso al matrimonio igualitario y votó en contra. Y después se arrepintió. Y cantaba el himno así con el mentón para arriba y a los gritos. Porque cada estrofa en esa boca significaba un montón. Hoy hemos elegido este 24 de marzo de 2021, 45 años de aquella atrocidad, hablar de la negra. Vamos a hablar de la negra. Vení, quédate con nosotros y le demos la bienvenida a quien hemos titulado nosotros como la heredera de la negra Garro. Lo es en los papeles y lo es en la política también. Es Andrea Pardini Garro. Dos apellidos. No hemos hablado de Pardini. ¿Cómo te va, Andrea? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por invitarme y por recordar a la vieja en este momento tan difícil que se vivió. Y bueno, ella también fue parte de esa historia. Así que muchas gracias. Andrea hizo algo muy fuerte el fin de semana pasado. Yo no sé si lo hubiera hecho. Yo no sé si lo hubiera hecho. Andrea publicó en sus redes sociales, en todas, cartitas amarillas que escribió la negra estando presa en el penal de Devoto. Sí. Mi mamá era maestra, docente. Sí. Ella fue la jefa de su pabellón, que era el pabellón 5 en Devoto, y ella era la que les entretenía a todos. Entonces, a todas las compañeras. Y ella les decía que era importante comunicarse con la familia. O sea, de las miles de cartas que nos mandó en esos 5 años, nos llegaron muy pocas porque si no venían todas censuradas, manchadas con negro. Esas que logré rescatar de todas las mudanzas por los alquileres y todo, que tienen únicamente el sello de censurado, pero se podían leer. Y ella se dedicaba todo el tiempo que tenía libre a escribirnos cartas a nosotros, a su mamá, a quien amaba profundamente, y a su hermana, a quien amaba profundamente. Una de las cartas que no he publicado es una que es muy fuerte, que es para mi tía, la gringa Garro. Y ella siempre hacía eso. Ella decía que había que ser lo más feliz posible con lo que se tenía. Y ella trataba de transmitirnos esa energía, esa esperanza, esa fe, como buena católica cristiana que era. Lo era. Sí. Por eso de estas contradicciones que decís, era una mina muy inteligente, pero muy arraigada la fe y la Iglesia católica en su vida. Ella empieza en Montoneros en la Acción Católica sanjuanina, que es de donde sale Montonero San Juan. Todos montoneros chicos universitarios y que van casi todos a la Acción Católica. La Virginia Rodríguez. De los curas tercermundistas. Absolutamente. La teoría de la liberación. Claro. Una cosa te voy a corregir, discúlpame, Daniel. Mamá nunca se desafilió del PJ. Mira. Mamá nunca se desafilió del PJ. Ella se fue del PJ por un pequeño detalle en la ley de cupo femenino. Se le sacó la palabra de cargos expectables, de lugares expectables. Sí, me acuerdo. Entonces eso fue un gran problema con el compañero que hoy me conduce a mí, que es el compañero José Luis Gioja. Entonces la mami, con toda la negrura que tenía, le dijo de todo menos bonito y se fue. Después volvió, como pasó con el tema del matrimonio igualitario. Primero se oponía y después les ayudó a los chicos del boliche
que hay Sí. para homosexuales abrirlo. Sí. Esas cosas que Sí. no sé si eran contradicciones, sino crecimiento. Mi mamá Era- no dejó de crecer nunca. Era contradictoria, pero era genuina, digo. Siempre, Eso. todo desde el alma, con pasión. Tengo, Andrea, he separado tres cartas, creo que son tres las que has Tres compartido, cartitas ¿no? he compartido, sí. Son extensas, pero si me acompañas, Santi, poneme en pantalla la primera de ellas, que las hemos ordenado por fecha. Y hay un par de parrafitos que a mí me parecen muy movilizadores y quiero compartirlos, que Andrea me cuente, ¿no? Lo que le pasa con estas cartas. ¿Está? ¿Está? Bien. Arriba dice madre, devoto 15 de agosto del 79, miércoles. Queridas mamá e hijitas, buenas noches. Sí, porque recién cené y me dieron ganas de charlar un ratito con ustedes. Aquí ando, sin más novedades que las ya contadas en mi carta anterior, llevando adelante este invierno que se dispone pronto a dejarnos. El clima es más templado y la vida más cómoda. Esto por el abandono de los gruesos pullovers. Hoy salí al recreo por la mañana y disfruté una linda hora de aire, sol y caminata. De saludando bien y tratando de comer menos pan para reducir los rollos de la panza. No es cuestión de salir tan gorda y que mis chinitas critiquen de entrada la figura de mamá, ¿no es cierto? Bueno, sigue la carta. Y andate a la siguiente página, Santi, que es la del cierre de la carta. Las quiero mucho y las extraño. Un abrazo y besos para todos y para vos todo el cariño de tu negrita. Carta que manda Rosalía desde el penal de Devoto a su mamá, A Lilia. que estaba con ustedes dos. Sí, mi abuela se quedó con nosotras, ella nos protegió, nos trajo de vuelta de Buenos Aires. A mi mamá la detienen en un hospital donde ella trabajaba, se había ido con un nombre distinto, y lograron localizarla y nosotros quedamos casi 2 meses perdidas en Buenos Aires porque vivíamos en una pensión en San Telmo. Y mi abuela logra rescatarnos después de que los compañeros hicieron toda esa movida que hacían hasta que nos encontraron, y ella nos buscó y se hizo cargo de nosotras. Nos cuidó lo mejor que pudo, con todo el amor que pudo, y nos llevó a visitarle y no permitió que lo olvidáramos nunca, y nos contó qué estaba haciendo mi vieja, por qué estaba ahí, cuáles eran sus ideales. Siempre nos educaron con la verdad en mi casa. Y nosotras siempre hemos sido hijas muy orgullosas de ella, muy orgullosas. La segunda carta viene con el sello censurada. La segunda carta viene con este sello que nos contaba Andrea, que en este caso se puede leer la carta. En otras no. No se podía. Mirá, todas negras. Esta está fechada en Devoto el domingo 28 de noviembre del 76, unos 3 años antes. Está la carta, ¿verdad? Querida mamá, buenos días, viejita mía. Y muy buenos porque anoche soñé que estaba en casa. En un sillón del patio, las nenas se me trepaban y yo las acariciaba muchísimo. Fue un hermoso sueño y me desperté de muy buen humor. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a la segunda página, que la del cierre, la del final, por favor. Para vos todo mi corazón, que a veces se siente muy solo y te extraña demasiado. Chau, mi viejita, te quiero mucho. Y no te olvides que hay que sonreír y esperar con confianza, pues tenemos una paciencia verde y sólida como un caimán, una esperanza a prueba de terremotos y congojas, una alegría temprana como un gallo, pues sabemos que el alba o al alba cantarán gallísimos sueños. Un beso y todo el amor de tu hija Negrita. Vos sabés que yo cuando leía las cartas, Sí.
me imaginaba la situación de la negra presa en una celda, en un pabellón de Devoto, y encontrando lo lindo para escribir, buscando cosas lindas para escribir. Sí, sí, ella era así, con las compañeras que he tenido la oportunidad de hablar, que han estado compartiendo algún momento con ella en Devoto, siempre te contaban que ella organizaba bailes, ella se paraba arriba del gran mesón de acero inoxidable que había donde se comía y las hacía bailar. Eso le costaba días de encierro, golpes, ¿Sí? tortura, pero ella las hacía bailar, las hacía cantar. Es más, en una de las cartas menciona una canción que se llama La Noche, de los Chalchaleros, Ajá. y se le pide a mi tía que le mande la letra porque se las quiere hacer cantar. Ella era así, la recuerdan todas las compañeras como la Negra Villú, en Devoto. Era una mina que le gustaba siempre con fe, con mucha fe y tratando de ayudar a los demás. Era maestra, era docente de alma. Ella quería que todos estuvieran bien y cuidarlas y era muy protectora. Lo fue sus 76 años de vida, siempre muy protectora y bueno. Ella siempre le encontraba el lado positivo a las cosas. Nunca veía el vaso medio vacío. Nunca. Y la tercera carta que publicó también Andrea y que hemos rescatado es también muy movilizante porque es la carta a sus nenas. ¿A sus nenas que tenían qué edad? 5 y 3. 5 y 3. ¿Vos? Yo tenía 5 y mi hermana Valeria 3. Valeria 3. Valeria Pardini también la doctora, ¿no? Sí. La médica. ¿Tenés la carta, Santi? ¿Está puesta la carta? Mirá, esta carta que tiene ya también más de 40 años, ¿no? Andrea Mariela y María Valeria. Yo soy un amiguito, me llamo Peludín y les traigo una carta de mamita. Denme vuelta y la encontrarán. Les doy un besito. Chau, Peludín. Y efectivamente, del otro lado está la carta dirigida a las niñas. Queridas hijitas de mi corazón, ¿cómo les va a mis muñequitas? Yo estoy muy contenta, pues espero pronto me visiten. Hoy las miraba en las fotos tan lindas, con las caritas sonrientes. ¿Quién es el nene que está con ustedes? Hoy pensaba también en lo lindo que será cuando llegue el verano y vamos todas al mar a jugar en las olas y con los baldecitos y palitas en la playa llena de arena. Bueno, y termina la carta, que para los que quieran verla está publicada por Andrea en sus redes sociales, está Andrea Pardini Garro, así la encontrás. ¿Qué te pasa cuando ves y cuando relees y te encontrás con estos papeles que tienen historia, que están amarillos, que la tinta está borrosa, que hay un sello de censura, que está ese dibujito de Peludín? No sé, a ver, es mi vieja. Es mi vieja. Ella siempre se ocupó de nosotras desde la distancia, desde todo el tiempo que estuvo lejos nuestro, se ocupó de hacernos llegar cuentos y hacernos, que muchas veces nos llegaron bolsitas de gin para hacernos cartucheras. Ella hacía esas cosas, siempre se acordaba de nosotras y me recuerda a la auténtica vieja que yo he tenido, una mina intensa, fuerte, luchadora, que no bajaba los brazos de ninguna manera. Qué sé yo, es mi vieja, yo no la veo distinta. Sí la admiro profundamente con todos sus defectos y con sus millones de virtudes, como madre, como militante, como docente, pero sobre todo como madre. Fue la mejor madre, como te lo dije hace un rato, la mejor madre que yo podría haber elegido y la que me tocó es la que tuve. Andrea, ¿y por qué decidiste hacer públicas las cartas? Historia. Memoria, verdad y justicia. Porque mi mamá estuvo desaparecida 6 meses, hasta que logró el blanqueo. Mi tío negro, persiguiéndolo. Mi tío negro trabajaba en el Senado de la Nación, que estaba clausurado ya. Sí. Pero él la persiguió hasta por donde pudo, hasta que logró que el juez Sarmiento la pusiera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La blanqueó. La blanqueó, gracias a Dios. Es una de las que salió blanqueada, gracias a Dios. Pero qué sé yo, es ella, es mi vieja, es lo que ella siempre fue, es la que no bajó los brazos, es la que vino y abrió la primera unidad básica en San Juan en el 81, en plena dictadura, en libertad vigilada. Es la mina que armó el primer encuentro nacional peronista en el Globo.
Eso era mi vieja, la que combativa, la que vendía chorizos en la calle, la que iba a la escuela, tenía 2 alumnos y tenía dos escuelas y venía y llevaba a los niños en la bicicleta que le decía el buque ella, porque una bicicleta gigante que había comprado usada. Esa era mi vieja, era la negra, la que todos conocieron, verborrágica, apasionada, gritona, con una boca sucia igual que la he heredado. Sin lugar a dudas la he heredado. Ahora me estoy haciendo la tranquila porque estoy con vos y me está escuchando gente que no tiene por qué aguantárselo, pero auténtica, era una mina luchadora, admirable, que no tenía pelos en la lengua, que si tenía que decirte lo que te tuviera que decir, te lo decía. Me contabas recién que tu abuela, bueno, también, ¿no? Machaza, Las pasó, una mujer. las pasó. Sí. Hija detenida, primero desaparecida, nietas con ella. Sí. Te quiero preguntar por vos. Sí. ¿Te quedaron huellas emocionales? Digo, por esa infancia tan temprana con esos momentos, ¿no? Que son tan únicos, que no son para todos. Seguro. Que no fueron para todos. Por suerte, no fueron para todos, Sí. por suerte. Sí, los momentos más difíciles que nosotras pasamos fueron los días de visita. Cuando pudimos ir, nosotros durante los 5 años fuimos 2 o 3 veces al año y la hemos podido ver en 5 años 2 veces nada más. Te hacían esperar mucho tiempo, te hacían una requisa horrible, te metían la mano a nosotras que éramos niñas. A las nenas. A las nenas, en todos los orificios que se te puede ocurrir, te maltrataban, te tiraban las cosas, eso y obviamente la falta de mi vieja, no saber, la incertidumbre de no saber si va a estar viva mañana. No saber. Eso era, y bueno, cuando llegó en agosto del 80 fue lo más importante que nos pasó, por lo menos a mí y a mí, o sea, a mi hermana y a mí, cuando llegó ella fue lo más importante en la vida, pero sí. Dolor pero fuerza, ¿eh? Dolor pero fuerza. Dolor pero fuerza. ¿Y un poquito de rencor? No. ¿No? No hay rencor. Mi conducción espiritual, que es Néstor Kirchner, decía que el amor vence al odio. Y lo creo absolutamente. No, rencor no. Memoria, verdad y justicia, nada más. Andrea, ya he hablado con muchos chicos de hijos y bueno, hay algunas historias que se repiten, otras que son distintas. ¿Les tocó a ustedes sentir aquí en San Juan el señalamiento de las hijas de la Sí, montonera? Sí, yo tenía de compañero a Alejandro Quinto Bravo en la Escuela Superior Sarmiento. Ajá. Y si teníamos muchos problemas, yo soy una persona que no soy violenta, soy efusiva, pero no Claro. soy violenta. Yo con Alejandro me he trompeado todo el 7º grado. Y después del secundario a mí no me permitieron asumir la presidencia del centro de estudiantes porque mi mamá era montonera, por ejemplo. Pero esas cosas que uno se acostumbró, para nosotros eran naturales. Eran naturales, la discriminación, que los papás no quisieran que se juntaran. En el barrio teníamos 2 amigos nada más y nadie más se acercaba, pero nosotros lo vivíamos con orgullo porque mi mamá lo hizo con un total convencimiento. Un total convencimiento. Ella quería justicia social, quería democracia, quería soberanía y bueno, ella encontró en Montoneros, en el peronismo y después en Montoneros sí. La herramienta. Entonces no, orgullosas, nosotros nunca hemos... ¿Cuándo supiste la historia de tu mamá? ¿Cuándo te enteraste de la historia completa de tu mamá? Digo, me contabas que tu abuela, ¿no? La fue introduciendo. Siempre, mi abuela, mi tío y mi tía, gringa, ellos siempre nos contaron qué es lo que hacía mamá y además nosotras tenemos recuerdos. Yo tengo recuerdos de cuando era niña, en la casa de mi abuela se juntaban los chicos, incluido el César, José Luis, y a preparar las armas y a preparar los planes y a preparar los proyectos y bueno, nosotros siempre lo hemos sabido, siempre. Lo que pasa es que, como te decía hace un rato, afuera de cámara, que mi vieja siempre nos protegió mucho. Y las cosas que ella sufrió, por ejemplo, nosotras nos hemos enterado por compañeras que han sido compañeras de celda y amigas de mi madre, pero en muchas de las cosas feas que le sucedieron, ella nos mantuvo al margen. Pero su historia siempre, y contarnos todo lo que pasaba, por qué lo hizo, siempre lo supimos. Y este tema de la lucha armada que todavía genera, ¿no? Que haya sectores que pidan
primero que abona la teoría de los dos demonios, de la guerra interna, Ujú. que fue lo que fundó ideológicamente la dictadura, ¿no? Seguro. Eh, y que bueno, y que genera esta distorsión respecto del terrorismo de Estado, porque lo niega. Pero vos, ¿qué pensás de la lucha armada? Primero, la Constitución nos ampara a defender a la patria con los medios que sean necesarios. Después hay que Esa es pensar una que... frase de tu mamá. Sí, Me la repitió hasta que se cansó. sí. Y después, que cómo haces para combatir un Estado que está para protegerte y que lo que hace es perseguirte, asesinarte, violarte, robarte los hijos, amenazarte, robarte tus propiedades. ¿Cómo lo combatís? No se puede combatir de otra forma. Vos no puedes pelear contra un monstruo con una onda. No sé, en este momento no, si yo lo veo ahora el siglo XXI, yo en este momento no lo haría, a no ser que haya una invasión, que, Sí, no es sé, otro contexto. que Macri enloquezca y quiera meternos caño a todo, podría pensarlo, pero hay que fijarse en el contexto en el que estaban. Lo que estaba sucediendo en Argentina era muy grave, inclusive con Isabel como presidenta. Sí, claro, aún. con la AAA. Ya, o sea, mi viejo fue preso en el gobierno de Isabel y tuvo 9 años preso. La mamá de mi hermana Victoria fue desaparecida en el gobierno de Isabel. Sí. Era una democracia, una democracia. Sí, sí. Y bueno, yo creo que dependía del contexto, de qué es lo que los chicos creyeron que era necesario y lo hicieron, y yo los respeto profundamente. Si yo tuviera que, a ver, a lo mejor si yo hubiera estado en ese momento, hubiera actuado igual. No lo sé porque no lo estuve. No. Pero creo que si llega a suceder una cosa semejante, en este momento creo que muchos lo pensaríamos. Si tenés que defender tu vida, tenés que defender tu patria, tenés que defender tus ideales, tenés que defender a tus amigas, a tus amigos, a tus vecinos, creo que uno hace lo que está en sus manos. Las herramientas que tiene las toma. Recién me tiraste la fecha, ¿no? ¿Cómo fue el momento del reencuentro? Oh, mi mamá salió el 17 de agosto del 80 de la cárcel. 17 de agosto, mirá El qué 17 fecha. de agosto, sí. Mirá qué fecha. San Martín. ¿Eh? San Martín, ella era La más libertad. muy amante de San Martín. Ah. Ella llegó una semana después de haber pasado una semana en la casa de mi tío en La Matanza, él vivía en Ciudad Evita, y se habían pasado toda una semana tomando vino y comiendo asado, los dos solos, celebrando. Y bueno, llegó un día de invierno, estábamos un domingo, no recuerdo el día, pero estábamos con mi tía gringa, que estaba embarazada de mi primo Teófilo, y estábamos con mis dos primos mayores, mi hermana, mi abuela y yo. Y golpean la puerta, vamos a abrir, y yo la que tengo en mi memoria es mi mamá, que me hizo así. Era la primera vez que yo la veía a mi vieja, la tocaba a mi vieja en 5 años. Y cuando era chiquita, yo no recordaba ni su perfume, ni su olor, ni su cara, ni su sonrisa, nada, porque hacía casi 2 años que no la veía. Esos recuerdos que me hizo así, a mi hermana y a mí. Y nosotros nos callamos y nos abrazó, nos agarró de la mano y fuimos al fondo. Eso es el recuerdo que tengo de mi vieja. Y de ahí, qué sé yo, el hambre, las penurias que pasamos, pero con ella. Distinto. Con ella. Distinto, mucho amor. Siempre nos dio mucho amor, nos besaba mucho, nos abrazaba mucho, nos contenía mucho, nos hacía sopaipillas, no sé, nos ayudaba con la tarea, nos tenía cortitas con los estudios, pero eso, era una vieja amorosa, amorosa. ¿Tuviste que reconocerla a tu mamá? Digamos, no fisonómicamente, sino reencontrarte con esa persona que habías tenido lejos tanto tiempo. No, fue natural. Fue verla y seguir con el mismo amor. ¿Dónde había quedado? Donde se había quedado. Sí, aprovecharla más, ¿no? Porque perdón no por la habíamos preguntarte tenido. esta intimidad, No, pero la verdad que me parece extraordinario. O sea, es extraordinario. Es todo lo opuesto de lo ordinario. Es todo lo opuesto de lo... Sí, pero no sé, creo que ella nos naturalizó lo que había sucedido, nos explicó por qué luchaba, por qué había tenido que estar lejos, por qué hemos tenido que estar con mi abuela, por qué nos había faltado, y no hay ni rencor con ella, ni nada, es orgullo absoluto. Y ella retomar, cuando nos volvió a tocar, fue tocarnos y abrazarnos y amarnos como nos amábamos, nada más. ¿Por qué motivos discutías o podías llegar a discutir con tu mamá?
Iglesia Católica, Ajá. uno de los temas, porque ella era muy, muy, muy católica. Yo soy una persona de fe, no soy muy amante de la iglesia, Claro. pero sí de la fe. Yo creo mucho en Dios y en el Sagrado Corazón de Jesús. El tema de la ley de identidad de género, aborto, que ella tenía mucha paciencia y siempre le daba a todos los demás. Una cosa que yo siempre lo charlé con ella y teníamos discusiones fuertes respecto de que ella siempre daba todo. Y ella me decía que era feliz así. Bueno, lo fue. No fue. Le faltó mucho, cuando necesitó le faltó mucho. Pero por suerte tenía a su familia, a sus hijas que la han amado, a mi hermana Victoria, a mis primos, hemos estado todos, muchos compañeros y compañeras. El flaco se portó muy bien con mi vieja. Muy bien, muy bien. Mejor que nadie más. Pero eso eran discusiones esas discusiones de sobre todo porque además yo soy muy parecida a mi viejo en eso, ¿no? Soy muy frontal, y Claro. mi vieja era más conciliadora. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Conmigo. Claro, Conmigo, claro. tratar de conversar las cosas, pero hay cosas en las que no estábamos de acuerdo. Aborto, iglesia y todas esas cosas. Ella, por ejemplo, mandó a mis hijas a una escuela privada, cosa que para mí era... Pero era la abuela y yo nunca le pude decir que no a mi vieja. Claro. Eso era una cosa que sí fue una secuela. Claro. Si mi mamá me decía, ¿esto es verde? Y bueno, mami, si vos decís que es verde, es verde. Es verde. Es verde. Es verde. Sí. Es Sí. verde. Estamos hablando con Andrea Pardini. Andrea Pardini es hija, heredera, la hemos titulado nosotros, de la Negra Garro, ¿no? Y en este 24 de marzo estamos recreando un pedacito de historia de una persona, y en esa historia de esa persona, la historia de tantos otros. De eso se trata, para eso es este miércoles, para hacer un ejercicio de memoria, también de verdad y de justicia. ¿Me acompañás? ¿Hacemos una pausa? Bueno, cortita, gracias. dale. Estamos de regreso y seguimos hablando. Vamos a venir un poquito más acá en el tiempo, en este programa especial. Ya volvemos.